La verdad sobre Padre Pistolas finalmente sale a la luz. Prepárate para conocer la historia que ha estado oculta por años. Él no era un sacerdote común. No obedecía las reglas. No temía al poder ni al juicio de sus superiores. ¿Y si te dijeran que un sacerdote de pueblo, entre rezos y procesiones, llevaba una pistola cargada bajo la sotana? ¿Lo llamarías protector o hereje? ¿Héroe o amenaza? En el corazón herido de Michoacán, donde la fe se mezcla con el miedo y la violencia acecha incluso en la misa, surgió una figura imposible de ignorar, el Padre Pistolas. Un cura que no temía enfrentarse al narcotráfico. Que predicaba con palabras incendiarias, miraba a los ojos al poder y jamás se cayó frente a la injusticia. Pero su historia va más allá del folclore. Es un viaje por los límites de la fe, donde la santidad se mezcla con la rabia, y el evangelio se lee con el dedo en el gatillo. Desafiado por la iglesia, perseguido por criminales, amado por su pueblo y odiado por muchos. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre de Dios antes de cruzar la línea del pecado? En este episodio, te llevaremos por una montaña rusa de revelaciones, testimonios secretos, documentos filtrados y teorías que han circulado en la sombra. Desde los rumores de enfrentamientos con el mismísimo Vaticano, hasta las versiones no confirmadas sobre amenazas, castigos internos y misteriosas desapariciones en su parroquia. ¿Fue víctima de una conspiración dentro de la iglesia? ¿O fue simplemente un hombre que se atrevió a hablar demasiado en un mundo que premia el silencio? ¿Y qué hay de los supuestos millones que manejaba y que muchos aseguran nunca fueron auditados? Porque cuando la fe se mezcla con el poder, la verdad puede ser tan peligrosa como una bala. Y esta historia está cargada de ambas. Hoy te contamos todo lo que no te han querido decir. Te mostramos los videos prohibidos, las declaraciones ocultas y las grabaciones que podrían cambiar para siempre la percepción que tienes de este hombre. Así que, si te atreves a saber lo que otros temen contar, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y déjanos tu like. Tu apoyo nos permite seguir revelando las historias que quieren mantener en la oscuridad. Porque esta vez, no vamos a callar. Prepárate para descubrir el lado más oscuro de una fe armada, los secretos de un sacerdote que desafió al cielo y al infierno con la misma intensidad. Porque esta no es solo la historia del padre Alfredo Gallegos. Es la historia de un México donde a veces, para proteger a los tuyos, tienes que ensuciarte las manos, incluso si llevas un crucifijo al cuello. En lo más profundo de Michoacán, donde los campos verdes se funden con los cielos infinitos y el eco de las campanas resuena entre las montañas. Nació en 1952 un niño que cambiaría la historia de la iglesia mexicana, Alfredo Gallegos Lara, más tarde conocido con respeto, temor y admiración como Padre Pistolas. Chucándiro, su tierra natal, parecía un lugar detenido en el tiempo. Un rincón donde la vida seguía el ritmo de las estaciones, donde la fe y el trabajo iban de la mano y donde las palabras de los ancianos aún eran ley. Fue ahí, entre el polvo de los caminos de tierra y las oraciones murmuradas en las cocinas, donde comenzó a forjarse el carácter de un hombre que, décadas más tarde, desataría polémicas en los pasillos del clero. Pero, ¿qué hizo diferente a Alfredo desde tan pequeño? Según rumores de antiguos vecinos, él no lloró al nacer. Miró en silencio, con los ojos abiertos, como si ya comprendiera el peso del mundo. Su madre decía que tenía una mirada que atravesaba el alma, y su padre, hombre recio del campo, afirmaba que ese niño venía con una misión. Crecer en una familia humilde no fue fácil. El dinero era escaso, el trabajo duro y la incertidumbre del futuro un huésped constante en el hogar. Aún así, la familia Gallegos Lara se mantenía firme, unida por la fe y el amor mutuo. Alfredo fue testigo desde muy pequeño de la lucha silenciosa de su madre, una mujer de oración y de sabiduría popular, y del sacrificio diario de su padre, que labraba la tierra bajo el sol inclemente. En la escuela, muchos lo recuerdan como el niño que preguntaba cosas raras. No le bastaba con saber el nombre de los apóstoles, quería entender por qué Jesús eligió a Judas, por qué Dios permitía el sufrimiento. Preguntas incómodas para los adultos, que solo alimentaban su espíritu crítico. Mientras otros niños jugaban, él se sentaba solo en la iglesia, contemplando el altar con una intensidad desconcertante. Algunos lo veían como un niño santo,
otros como alguien que podía terminar siendo peligroso para los intereses del poder, según afirmaciones posteriores de ciertos sacerdotes retirados. El párroco local, un hombre mayor y sabio, fue el primero en notar que aquel joven tenía una vocación distinta. No era obediente en el sentido tradicional. Desafiaba normas, cuestionaba autoridades, pero lo hacía desde un lugar profundo, la búsqueda de la verdad. Fue ese mismo sacerdote quien comenzó a prepararlo en secreto, enseñándole no solo las escrituras, sino también a identificar los pecados que no se confiesan, los que se esconden detrás de los muros dorados de la institución. La vida en el campo le enseñó sobre el sacrificio, pero también sobre la injusticia. Veía cómo los jornaleros eran explotados, cómo los ricos de la región usaban la religión para dominar a los más pobres. Estas experiencias marcaron su alma. Él no quería ser un sacerdote que callara frente al abuso. Quería ser voz, escudo y espada. Sí, espada. Porque, aunque pocos lo saben, desde muy joven practicaba con armas de fuego. Un viejo campesino reveló años después que Alfredo había aprendido a disparar antes de cumplir los 15. Decía que si iba a luchar contra el mal, no podía hacerlo solo con palabras. ¿Era esto símbolo de rebeldía o de una fe más intensa que la institucional? La frontera entre la espiritualidad y la resistencia comenzaba a borrarse en su corazón. Y mientras en la ciudad se hablaba de seminaristas dóciles, en Chucándiro se gestaba un guerrero de sotana. Un niño distinto. Un joven con sed de justicia. Un futuro sacerdote con el alma en llamas. Y lo que nadie imaginaba, es que ese fuego solo estaba comenzando a arder. Cuando Alfredo Gallegos Lara decidió abrazar el camino del sacerdocio, no lo hizo impulsado por la comodidad de una vida sin sobresaltos, sino por la profunda convicción de que su propósito estaba anclado en la fe, en el servicio y en la lucha por la dignidad de los olvidados. Su ingreso al seminario no fue simplemente un trámite eclesiástico, fue una ruptura con su pasado inmediato y una apuesta valiente por el futuro. Dejó atrás los campos de Michoacán, el olor a tierra mojada y los atardeceres en Chucándiro, para adentrarse en un mundo de reflexión, austeridad y formación intensa. El seminario al que ingresó no era un refugio monástico ni una burbuja teológica alejada de la realidad. Era un espacio de confrontación consigo mismo. Alfredo tuvo que adaptarse a horarios estrictos, silencios prolongados, lecturas densas y, sobre todo, a una exigente vida espiritual que exigía una entrega total. Lejos de su familia, de sus costumbres y del ritmo del campo, enfrentó la soledad del discernimiento, esa voz interior que tantas veces incomoda, pero que guía. Allí, los días comenzaban antes del amanecer con oraciones matutinas, seguidas por horas de estudio y reflexión. Estudió autores clásicos como Santo Tomás de Aquino, San Agustín y Kierkegaard, y se sumergió en las complejidades de la filosofía moral, la hermenéutica bíblica y la teología dogmática. Pero Alfredo no se limitaba a los textos, contrastaba cada enseñanza con la realidad que había conocido. Se preguntaba, ¿de qué sirve hablar de justicia divina si la injusticia humana es cotidiana? ¿Cómo puede un sacerdote predicar esperanza si no comprende el dolor de su pueblo? Era ese sentido de conexión con el mundo real lo que lo diferenciaba. Mientras otros seminaristas parecían confortables en el marco teórico, Alfredo buscaba constantemente el puente entre la teoría y la acción. En sus momentos libres, prefería visitar hospitales o barrios marginales junto con sacerdotes misioneros. Lo que veía allí, el abandono, el hambre, la violencia, reforzaba su determinación de ser un sacerdote que no se limitara al púlpito, sino que caminara con la gente, que se ensuciara los zapatos en los caminos de tierra y escuchara las penas de quienes no tenían voz. En estos años, también tuvo que enfrentarse a sus propias sombras. En más de una ocasión dudó si estaba preparado para el compromiso total que exigía el sacerdocio. Tuvo crisis de fe, momentos de agotamiento emocional, e incluso pensó en abandonar la formación. Pero cada vez que se sentía débil, recordaba las palabras de su madre: cuando Dios llama, no te busca perfecto, te busca dispuesto. Esa frase se convirtió en su ancla espiritual. Uno de los aspectos que más lo transformó fue su relación con la liturgia. Alfredo no solo aprendía los gestos rituales, sino que los vivía con intensidad emocional.
Veía en cada misa una oportunidad de encuentro sagrado, no una repetición mecánica. Fue ahí donde empezó a forjar una de sus características más reconocidas, su capacidad de predicar con el corazón, de conectar la palabra bíblica con la experiencia cotidiana, con una voz firme, apasionada y a veces desafiante. En el último año del seminario, fue enviado por varios meses a realizar una práctica pastoral en una comunidad rural particularmente afectada por la pobreza y el crimen. Fue en ese destino donde nació el germen del Padre Pistolas. A pesar de no haber recibido aún la ordenación, se hizo conocido por su coraje al denunciar las injusticias, por enfrentar a los caciques locales y por proteger a mujeres maltratadas. En ese contexto descubrió que la palabra sola no bastaba, se necesitaba también acción concreta, y sobre todo, valentía. Alfredo regresó de esa experiencia transformado. Ya no era el joven tímido de Chucándiro, sino un hombre consciente de su misión. Cuando llegó el día de sus votos perpetuos y posterior ordenación sacerdotal, lo hizo con lágrimas en los ojos. No por miedo, sino por gratitud. La ceremonia, cargada de simbolismo, fue un parteaguas en su vida. Frente al altar, rodeado de su familia, antiguos mentores y otros seminaristas, prometió vivir no solo para la Iglesia, sino para los desposeídos, los invisibles, los que cargan con el peso de la indiferencia social. En ese momento sagrado, el muchacho curioso que se sentaba solo en las bancas de la iglesia en Chucándiro se convirtió en un pastor con fuego en el alma. Así comenzaba la vida pública del sacerdote que más adelante sería conocido como el cura rebelde, el sacerdote de los pobres, o simplemente, el Padre Pistolas. A lo largo de su ministerio, el Padre Alfredo Gallegos Lara fue muchas cosas, un guía espiritual, un defensor de los más vulnerables, un hombre de fe profunda y, para sorpresa de muchos, también un portador de armas. Fue precisamente esta última faceta la que lo llevó a ganarse el apodo que lo haría famoso en todo México, Padre Pistolas. Un título que, lejos de ser una simple anécdota, terminó simbolizando una manera radical, audaz y profundamente comprometida de vivir el sacerdocio en una tierra marcada por el miedo, la violencia y el abandono estatal. El origen de este apodo no fue producto de una campaña mediática ni de un acto premeditado para llamar la atención. Fue algo que surgió de forma casi orgánica, desde el pueblo mismo, desde las entrañas de las comunidades que lo vieron llegar armado a caballo, con la sotana al viento y la mirada firme. Era una imagen que desafiaba las ideas tradicionales del sacerdote pacífico y recogido. Aquí había un cura que no se escondía detrás del púlpito, sino que caminaba con el pueblo, con un rosario en una mano y una pistola en la otra. La explicación, sin embargo, era mucho más profunda que una simple excentricidad. El padre Alfredo vivía y ejercía su labor pastoral en Michoacán, una de las regiones más golpeadas por el narcotráfico, los grupos armados y la corrupción. Aquí, ser líder comunitario, defensor de los derechos humanos o simplemente hablar con verdad, podía costarte la vida. Y él lo sabía. Había visto cómo otros sacerdotes habían sido amenazados, extorsionados o incluso asesinados. En este contexto brutal, portar un arma no era un lujo ni una provocación, era una necesidad. Pero, ¿cómo se conjugan la fe cristiana y el uso de armas? ¿Cómo se justifica que un hombre de Dios camine con una pistola en la cintura? Estas preguntas surgieron una y otra vez. Y fue el propio Alfredo quien las enfrentó, sin rodeos, con su característico estilo directo: yo no ando armado para matar, ando armado para que no me maten. El que no ha vivido lo que aquí vivimos, no puede juzgar. Para él, cada bala que evitaba era una oportunidad más para seguir evangelizando, para seguir guiando a los jóvenes lejos del crimen, para consolar a las madres que perdían hijos y para proteger a los campesinos que solo querían trabajar su tierra en paz. El apodo Padre Pistolas comenzó a circular como un chisme entre comunidades rurales, una especie de leyenda viva que se contaba con asombro y orgullo. ¿Ya conociste al padre que anda armado?, preguntaban en los tianguis. Pronto, los medios se hicieron eco del rumor. Y así, entre reportajes, entrevistas y titulares sensacionalistas, el nombre se hizo nacional. Algunos lo veían como un héroe popular, un cura revolucionario. Otros lo acusaban de romper con los principios de no violencia del Evangelio. Pero a ninguno dejaba indiferente.
Más allá del espectáculo mediático, este apodo tenía una raíz más profunda, hablaba de un hombre que no se rendía ante el miedo. Que entendía que la Iglesia, para ser verdaderamente del pueblo, debía también sufrir con el pueblo. Que el mensaje de amor y justicia no podía quedarse en palabras vacías cuando las balas silenciaban comunidades enteras. En muchos sentidos, Padre Pistolas no era solo un hombre con un arma. Era un símbolo de resistencia. Durante años, Alfredo se convirtió en una figura clave en las comunidades donde servía. Cuando llegaba a una ranchería, los niños lo miraban con fascinación, los adultos lo saludaban con respeto y los criminales, simplemente, preferían no meterse con él. No porque fuera violento, sino porque era valiente. Y en tierras donde la valentía se paga con sangre, eso ya era mucho decir. La dualidad que representaba, cura y defensor armado, también habría grietas dentro de la propia Iglesia. Mientras algunos obispos lo veían como un escándalo viviente, otros reconocían en él una honestidad brutal que hacía falta. Y aunque su postura era incómoda, también servía para visibilizar una verdad dolorosa, que muchos curas en México debían elegir entre callar, huir o morir. Alfredo eligió una cuarta vía, vivir y hablar con el corazón en la mano, y con la pistola en el cinto. Lo más impactante es que nunca perdió el foco. Nunca dejó que el apodo lo definiera completamente. Detrás del Padre Pistola seguía estando el Padre Alfredo, el hombre que bautizaba con ternura, que lloraba en los funerales de jóvenes asesinados. Que organizaba campañas de alfabetización y que rezaba el rosario todas las mañanas con devoción. Su arma, decía él, era solo una herramienta más en un mundo roto. Su verdadera fuerza seguía siendo la fe. Y cuando se le preguntaba si se arrepentía de portar armas, solía responder con una frase que ya forma parte de su leyenda: mejor un cura vivo con pistola, que otro mártir más en una lápida. Ese era Alfredo Gallegos Lara. El cura que no temía ensuciarse los zapatos, ni enfrentar al crimen con palabra firme y, si era necesario, con fuego. Un hombre que no pidió permiso para defender a los suyos. Y que, aunque su apodo pudiera parecer irreverente, terminó convirtiéndose en sinónimo de lucha, dignidad y fe en tiempos oscuros. En los pueblos polvorientos de Michoacán, donde los días transcurren al ritmo del campo, la pobreza se entreteje con la esperanza como si fueran parte de una misma oración silenciosa. Fue allí, entre casas de adobe, caminos sin pavimentar y miradas endurecidas por la necesidad, donde el Padre Alfredo Gallegos Lara decidió que su sacerdocio no podía limitarse al altar ni a los muros de la iglesia. Él no solo vino a predicar, vino a construir. A sembrar, con manos firmes y alma de líder, una nueva forma de vivir la fe. Para el Padre Pistolas, como ya lo llamaban con afecto y respeto, la religión debía ir acompañada de acciones tangibles. La oración sin obra es como una semilla sin agua, repetía, con esa voz áspera de quien había visto demasiado y aún así se negaba a rendirse. Desde el principio de su labor pastoral, supo que su misión era doble: sanar el alma, pero también las heridas del abandono. No tardó en identificar las cicatrices más profundas de su comunidad: el analfabetismo, la enfermedad, la desnutrición, el miedo y el olvido institucional. Y lo más inquietante, la resignación. Era esa apatía del pueblo lo que más le dolía. Por eso, antes de levantar templos, el Padre Alfredo se propuso levantar la dignidad. Una de sus primeras trincheras fue la educación. En medio de un sistema que relegaba a los pueblos más apartados, entendió que el conocimiento era el único escudo capaz de romper el ciclo generacional de pobreza. Organizó colectas, buscó donaciones, gestionó apoyos. Él mismo pedía pupitres, pizarras y cuadernos en las misas. Y cuando no bastaba con pedir, ofrecía lo que tenía: su tiempo, su dinero, su reputación. Recorrió rancherías a lomo de burro, cruzó ríos crecidos y caminos peligrosos solo para hablar con los padres y convencerlos de algo que muchos ya habían perdido: el futuro. Que tu hijo no se quede donde tú estás, les decía. Y en esas palabras no había juicio, sino una promesa. Abrió aulas en salones parroquiales y patios comunitarios. Consiguió que jóvenes sin recursos accedieran a becas. A veces, incluso, los acompañaba hasta las ciudades para inscribirlos, como si fueran sus propios hijos.
Sabía que la educación era una forma de resistencia, una forma de rebelión santa contra el abandono. Pero no bastaba con enseñar. Las enfermedades, el hambre y la falta de agua limpia eran enemigos silenciosos. En pueblos donde una infección podía convertirse en sentencia, el padre Pistolas volvió a alzarse. Organizó jornadas de salud, vacunaciones, visitas de médicos voluntarios. Trajo medicamentos, ofreció atención gratuita y, cuando no había quien curara, él mismo aprendía lo necesario para orientar y ayudar. No le temblaba la mano al aplicar una inyección, ni al cargar un anciano a cuestas para llevarlo al hospital más cercano. Se involucraba con una intensidad que descolocaba a los que estaban acostumbrados a curas distantes, de manos suaves y discursos sin tierra. La tierra, esa tierra árida y a menudo olvidada, también era protagonista de su cruzada. Caminos sin asfaltar, casas sin techo, pozos secos. El padre Alfredo sabía que la infraestructura no era un lujo, sino una condición básica para la vida. Por eso, se convirtió en obrero, arquitecto y albañil. Donde el gobierno no llegaba, él llegaba con su gente, su fe y su voluntad. Construyeron puentes, canales, sistemas rudimentarios de agua potable. Reformaron casas, electrificaron zonas, levantaron centros comunitarios. La comunidad trabajaba unida porque él trabajaba con ellos, bajo el mismo sol y el mismo cansancio. Su sotana se llenaba de polvo, sus botas de lodo, pero su mirada se llenaba de orgullo. Y luego estaba la violencia. La sombra oscura del narcotráfico que se colaba en cada rincón. El miedo. La impotencia. En un lugar donde los rezos no bastaban para detener las balas, el padre Pistola se convirtió en faro y escudo. Denunciaba con nombre y apellido a los que aterrorizaban su gente. Se enfrentaba a corruptos y criminales por igual, sin filtros, sin temor. Alentaba la organización vecinal, las rondas comunitarias, la solidaridad como método de protección. Su mensaje era claro: Dios no quiere corderos dóciles ante el crimen, sino valientes que luchen por la justicia. Sí, portaba armas, pero sus verdaderas armas eran la comunidad, la verdad y el amor por su gente. Y aunque sabía que su osadía lo hacía blanco fácil, prefería morir de pie antes que vivir arrodillado ante el crimen. Así, el padre Alfredo Gallegos Lara no solo dejó huella, dejó raíces. Su acción comunitaria no fue un acto esporádico de caridad, sino una revolución silenciosa, construida día tras día con sudor, valentía y una fe tan sólida como el concreto que ayudó a mezclar. Para muchos, no fue solo un sacerdote. Fue maestro, médico, albañil, protector y amigo. Y para otros, un líder incómodo, un rebelde que desafiaba las normas de la iglesia con hechos más que con sermones. Pero una cosa es segura: gracias a su acción comunitaria, miles de personas encontraron dignidad donde antes solo había carencia. El padre Pistolas no solo caminó entre su pueblo, caminó con él, hombro a hombro. Y en cada muro levantado, en cada niño alfabetizado, en cada madre que ya no temía por sus hijos, dejó una marca imborrable de lo que significa ser un verdadero pastor. En la turbulenta geografía moral de Michoacán, donde las fronteras entre el bien y el mal a menudo se desdibujan, el nombre del padre Alfredo Gallegos, apodado el padre Pistolas, se convirtió en una chispa encendida en mitad de la noche. Para algunos, un faro de resistencia; para otros, un escándalo andante que desafiaba los dogmas más sagrados de la fe católica. Pero nadie, absolutamente nadie, permanecía indiferente ante su figura. La imagen del sacerdote armado causaba estupor. Una sotana manchada con el símbolo de la guerra, una pistola a la cintura. Aquello parecía una herejía visual, una ruptura violenta con la iconografía milenaria de la Iglesia. Y sin embargo, era real. Cada misa, cada sermón, cada procesión, estaban escoltados por ese revólver que hablaba de un mundo que se había vuelto demasiado peligroso como para confiar únicamente en la oración. La controversia creció como la pólvora. Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir su figura con un tono ambivalente; algunos lo mostraban como un héroe folclórico, un cura de acción en tierras olvidadas por el Estado. Otros lo presentaban como una amenaza, un vigilante disfrazado de pastor. Pero el padre Alfredo no se dejaba encasillar.
Él mismo decía, con su estilo directo e incómodo, yo no vengo a complacer obispos ni gobernadores. Vengo a salvar vidas, aunque me cueste la mía. Y esas palabras no eran una metáfora. Dentro de la iglesia, las tensiones aumentaban. Algunos prelados exigían sanciones. Lo acusaban de manipular su investidura para justificar actos que bordeaban la anarquía. Pero ni amenazas de excomunión ni reprimendas secretas lograban acallar su voz. Desde el altar, el padre Pistolas no rezaba, arremetía. Contra la corrupción, contra la omisión de los poderosos, contra la hipocresía de quienes se decían hombres de Dios y callaban frente al dolor de los pobres. ¿De qué sirve un cura que no incomoda al infierno?, se preguntaba en voz alta. Y esa pregunta caía como piedra en el agua estancada del conformismo eclesial. Su estilo verbal era otro elemento que alimentaba la polémica. Era crudo. Deslenguado. Salpicaba sus homilías con sarcasmos, con insultos incluso, cuando el tema era la violencia intrafamiliar o la indiferencia del gobierno. No citaba a los santos, citaba al pueblo. A los campesinos que enterraban a sus hijos por culpa del narco. A las madres que recorrían montes buscando a sus desaparecidos. A los jóvenes que caían en las garras de la droga porque el Estado les había cerrado todas las puertas. Su lenguaje era el de la calle, y eso, para algunos, era una traición, para otros, era el único modo de llegar a los corazones rotos. Pero sus actos más controvertidos no estaban solo en la palabra, sino en la acción. En zonas donde la policía brillaba por su ausencia o por su complicidad con los cárteles, el padre Alfredo alentaba la creación de grupos de autodefensa. Enseñaba que Dios también se manifiesta en la dignidad del que no se deja pisotear. Para él, la justicia no era un concepto abstracto, sino un machete afilado en manos del pueblo. Y esa postura, aunque aplaudida por quienes ya no tenían a quien acudir, era vista por muchos como un riesgo temerario, como un llamado a la anarquía en una tierra sedienta de orden. ¿Hasta dónde se puede empujar la justicia antes de caer en el abismo de la venganza? Esa era la pregunta que lo perseguía, como una sombra que nunca se apartaba. Y entonces vinieron las amenazas. No eran teorías. Eran cartas bajo la puerta, balas dejadas sobre el altar, autos sin placas siguiéndolo en la noche. Pero él no se rendía. Decía que ya había hecho las paces con su destino. Que prefería morir en pie, gritando por los suyos, que vivir de rodillas en un templo vacío de coraje. A pesar del miedo, nunca bajó la voz. Nunca cambió su discurso. Nunca escondió su pistola. Y por eso, el padre Pistolas quedó atrapado entre la santidad y la sospecha. ¿Era un mártir adelantado a su tiempo o un fanático que había perdido el rumbo? Esa ambigüedad alimentó su leyenda. Su historia, contada en susurros por las veredas de Michoacán, está llena de contradicciones, un sacerdote que enseñaba a rezar con una mano y a disparar con la otra. Un hombre que predicaba el amor con los labios y la guerra con la mirada. Pero si algo quedó claro es que el padre Alfredo no era un símbolo de tibieza. Era fuego puro. Y como todo fuego, quemaba, iluminaba y dividía. El padre Pistolas no nació como un hombre armado ni como líder de un grupo de choque. Pero la realidad de México en las décadas de 1980 y 1990 lo forzó a adaptarse a las circunstancias de un país profundamente afectado por el narcotráfico. Para comprender la magnitud de su influencia en este contexto, es crucial explorar cómo se desarrolló este conflicto con las organizaciones criminales y cómo su figura adquirió relevancia en el enfrentamiento. El contexto de un México marcado por el narcotráfico. A finales del siglo XX, México vivía un proceso de descomposición institucional donde el narcotráfico ya había comenzado a infiltrar las estructuras del poder. Las rutas de distribución de drogas hacia Estados Unidos se habían consolidado, lo que dio pie a una guerra sangrienta entre los carteles por el control de territorios y mercados. Esta situación afectó tanto a las grandes ciudades como a las zonas rurales más desprotegidas, donde los campesinos y comunidades indígenas vivían en un limbo de abandono estatal. En ese panorama de violencia y desesperación, el padre Pistola surgió como una figura que, por un lado, representaba la fe católica, pero por otro, se veía atrapado por las necesidades de su comunidad. Las familias del campo,
oprimidas por los narcos, no tenían más opción que aliarse con las organizaciones criminales para sobrevivir, y él, al ver esta realidad, se sintió forzado a tomar un camino que se alejó de los principios evangélicos para abrazar una lucha armada. La relación con los carteles de la droga. El padre Pistolas no era simplemente un sacerdote que predicaba en el púlpito, sino también un hombre que sabía que para proteger a los suyos debía enfrentarse a los hombres armados de los cárteles de drogas que acechaban su región. Según relatos de quienes conocieron al padre Pistolas, su relación con los narcos fue pragmática y, en muchos casos, negociadora. El sacerdote buscaba asegurar que los intereses de su comunidad no se vieran amenazados por los poderosos cárteles que veían a las tierras rurales como un campo de batalla por el control de rutas y cultivos. El padre Pistolas llegó a convertirse en una especie de mediador entre los narcotraficantes y los habitantes locales. Algunos informes señalan que utilizó su influencia religiosa para convencer a los carteles de la necesidad de un acuerdo donde las comunidades pudieran vivir sin miedo, bajo la promesa de que, a cambio de un trato de paz, se dejaría a las familias trabajar sus tierras y prosperar, al menos en apariencia, en un pacto de convivencia. Sin embargo, esta relación no estuvo exenta de tensiones. El narcotráfico, por su naturaleza violenta, no ofrecía garantías a largo plazo. Mientras que algunos miembros de los carteles veían al padre Pistolas como un líder a respetar, otros lo percibían como un obstáculo para sus planes. La situación era precaria, y pronto, las armas que el padre Pistolas había utilizado como símbolo de su resistencia empezaron a ser parte de una lucha constante por mantener su influencia y proteger a su gente. En medio de este conflicto, el padre Pistolas pasó de ser un líder espiritual a un líder armado. Comenzó a entrenar a los miembros de su comunidad en el uso de armas, preparando a hombres y mujeres para defenderse de las incursiones de los narcotraficantes que buscaban someterlos. Sin embargo, este paso no fue visto con buenos ojos por parte de la iglesia oficial ni por muchos de sus compañeros religiosos, que consideraban que un sacerdote no podía tomar las armas bajo ningún pretexto. A pesar de las críticas, él argumentaba que en una situación como la que vivían, donde el Estado no cumplía con su deber de proteger a los ciudadanos, la única forma de garantizar la supervivencia era tomando las riendas de su propio destino. Su figura se tornó compleja, un hombre de fe, pero también un guerrero dispuesto a enfrentar con pistola en mano las amenazas del narcotráfico. Su influencia no se limitaba solo a la zona rural que él gobernaba espiritualmente. Con el paso del tiempo, el padre Pistolas llegó a ser una figura influyente en muchas otras comunidades afectadas por la violencia. A medida que su reputación se extendía, muchos de los líderes de la región buscaron su consejo y protección, viéndolo como una especie de guerrero sagrado que podía desafiar la brutalidad del crimen organizado sin perder su conexión con lo divino. La paradoja moral del padre Pistolas. Una de las preguntas más complejas sobre la relación entre el padre Pistolas y el narcotráfico es si sus acciones se justificaban moralmente. Por un lado, defendía a su gente de la violencia y el abuso, algo que lo colocaba como un defensor en un mundo donde la justicia parecía inexistente. Por otro lado, al tomar las armas y negociar con los carteles, se alejaba de los valores cristianos que promovían la paz y el amor. El padre Pistolas representó la tragedia de un hombre que, al intentar defender la paz y la justicia, se vio envuelto en un conflicto que lo obligó a cuestionar los límites entre lo moral y lo inmoral. Al final, se convirtió en un símbolo de la violencia estructural que afectaba a tantas comunidades en México, una violencia que no era solo producto de los carteles, sino también de la omisión y complicidad del sistema político y social. En este primer capítulo, hemos explorado cómo el padre Pistolas se vio involucrado en el narcotráfico, convirtiéndose en un personaje controversial que desdibujaba las fronteras entre el bien y el mal. En los próximos capítulos, profundizaremos en la evolución de su figura y cómo su legado continúa siendo debatido hasta el día de hoy. El final de la vida del padre Pistolas es un enigma envuelto en misterio, como muchas de las figuras que desafían las normas establecidas en una sociedad marcada por la violencia. Tras años de lucha contra los carteles, de enfrentamientos armados y de mantener su comunidad protegida a costa de su propia seguridad, la figura del padre Pistolas llegó a su fin de una manera que alimentó aún más la leyenda que lo rodeaba.
La forma en que murió y la causa de su muerte nunca quedaron del todo claras, lo que, por supuesto, generó teorías, rumores y especulaciones. Algunos dicen que fue abatido por sicarios del narcotráfico como represalia por sus acciones. Otros afirman que sucumbió a un ataque sorpresa de las fuerzas federales que, en algún momento, decidieron poner fin a su reinado de justicia armada. La muerte del padre Pistolas ocurrió en un contexto de absoluta confusión, con pocos detalles oficiales, lo que permitió que su figura continuara viva en la memoria colectiva, aún más mitificada y compleja. Con la desaparición del padre Pistolas, la región que él había defendido con tanto ímpetu se encontró nuevamente vulnerable, y la ausencia de su liderazgo dejó un vacío difícil de llenar. Aquellos que lo consideraban un héroe, un protector, quedaron desorientados, mientras que aquellos que lo veían como una amenaza o una figura que se desvió de la fe, celebraron su caída. Sin embargo, la realidad es que, con su muerte, las dinámicas en esa región no cambiaron fundamentalmente. El narcotráfico siguió siendo un problema omnipresente, y las estructuras de poder que permitían su proliferación continuaron operando sin mayores obstáculos. El padre Pistolas fue, para muchos, un hombre adelantado a su tiempo, un líder que desafió las convenciones sociales y religiosas con el objetivo de proteger a su gente. Pero también fue un producto de un sistema roto, un sistema que lo empujó a tomar decisiones extremas y, en muchos casos, a quebrantar las reglas morales que él mismo predicaba. En ese sentido, su muerte no representó solo el fin de un líder, sino también la evidencia de una tragedia colectiva que se había gestado durante años. La lucha de los más vulnerables contra un monstruo cuyo rostro estaba en todas partes, pero cuyo verdadero poder residía en la complicidad del sistema. El legado del padre Pistolas no es un legado claro ni sencillo de interpretar. A través de su vida y sus acciones, dejó una serie de lecciones que siguen siendo debatidas en la actualidad, no solo por la gente de su comunidad, sino también por aquellos que intentan comprender las dinámicas de violencia y resistencia en contextos de extrema desigualdad. Las lecciones que dejó su vida son profundas y complejas, y están marcadas por una serie de contradicciones que reflejan la complejidad del ser humano y de los sistemas que lo rodean. La lucha por la justicia en un sistema fallido. El padre Pistolas nos mostró cómo, en un sistema donde las instituciones son ineficaces o cómplices, las personas pueden sentir la necesidad de tomar las riendas de su propio destino. Al convertirse en un líder armado, trató de brindar justicia y protección a su comunidad en un mundo donde el Estado era incapaz de garantizarlo. Sin embargo, su historia también es un recordatorio de cómo el uso de la violencia, aunque motivado por una causa noble, puede terminar alimentando más violencia, creando un ciclo difícil de romper. La paradoja entre la fe y la violencia. Su figura nos confronta con la paradoja de cómo un hombre de fe, un sacerdote que debería ser un símbolo de paz, se vio arrastrado a la violencia para proteger a los suyos. Este conflicto interno, que vivió en carne propia, pone en duda los límites entre el bien y el mal cuando se lucha por una causa aparentemente justa. La historia del padre Pistolas es, en muchos aspectos, una reflexión sobre la fragilidad humana y cómo, en situaciones extremas, las personas pueden hacer lo impensable para sobrevivir. El papel del líder en tiempos de crisis. El padre Pistolas también dejó una lección importante sobre el papel de los líderes en tiempos de crisis. A pesar de las controversias que rodearon su figura, muchas personas vieron en él una fuente de esperanza, una figura que luchaba por un mundo mejor, aunque los medios que empleaba no fueran los más ortodoxos. Esta lección plantea la pregunta de qué se espera de los líderes cuando las circunstancias son tan desesperadas que las reglas se desdibujan. La violencia como consecuencia del abandono. Su vida es un espejo de la violencia estructural que afecta a tantas comunidades en México y en muchos otros países. El padre Pistolas no nació siendo un hombre armado, pero la violencia que sufrió su comunidad lo obligó a asumir un papel de protector a través de la fuerza. En lugar de ser una elección consciente, la violencia se convirtió en una respuesta a la falta de justicia y de protección por parte de las autoridades. Su historia es un recordatorio de que el abandono social, político y económico puede llevar a los individuos a recurrir a medidas extremas. La contradicción entre el bien común y el poder personal. A lo largo de su vida, el padre Pistolas mostró que los límites entre la lucha por el bien común y el poder personal pueden volverse borrosos.
Aunque comenzó con el noble propósito de proteger a su comunidad, su figura también se vio envuelta en la corrupción y en las dinámicas de poder que él mismo criticaba. Este punto invita a reflexionar sobre cómo el poder puede corromper incluso a las personas que inicialmente tienen buenas intenciones. Hoy en día, el legado del padre Pistola sigue siendo un tema de debate. Algunos lo ven como un mártir, un hombre que, al no poder contar con el apoyo del sistema, se vio forzado a tomar las armas para defender a su gente. Otros lo consideran una figura trágica, un líder que se desvió de su camino y abrazó la violencia como última opción. En cualquier caso, su vida y su muerte siguen siendo un recordatorio de los desafíos complejos y a menudo dolorosos que enfrentan quienes intentan defender lo que consideran justo en un mundo lleno de contradicciones. Su legado, lleno de lecciones difíciles y profundas, permanece vigente como un espejo de las tensiones que viven muchas comunidades en lugares donde la justicia y la paz parecen estar fuera de alcance. Y así, con el eco de sus palabras aún resonando en las calles de Michoacán, llegamos al final de esta historia marcada por la controversia, la valentía y una profunda soledad. El padre Alfredo, el sacerdote armado, no solo desafió a los criminales que amenazaban su tierra. También desafió a la propia institución que juró servir. Luchó por su pueblo, por su fe y por su convicción de que el silencio era una forma de complicidad. Pero en ese camino, también se enfrentó a dilemas que desdibujaron las fronteras entre el bien y el mal. ¿Fue un rebelde necesario o un peligroso ejemplo? ¿Un pastor que protegía a su rebaño o un lobo que, sin quererlo, trajo consigo más oscuridad? La historia del padre Pistolas nos obliga a mirar hacia adentro. A preguntarnos hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para proteger lo que amamos. ¿Por qué en un mundo donde la justicia parece ausente, quién decide lo correcto? Ser líder en tiempos de oscuridad es caminar por una cuerda floja entre el deber moral y la urgencia de sobrevivir. Es arriesgarse a ser incomprendido, incluso condenado, por aquellos que nunca han sentido el miedo de vivir entre disparos y amenazas. Y quizás ese sea el legado más doloroso del padre Alfredo, recordarnos que no hay respuestas fáciles cuando el infierno toca a tu puerta. Y que incluso un hombre de Dios puede verse obligado a empuñar un arma para mantener la luz encendida. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si te incomodó o te inspiró, te invito a darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas entregas. Cada semana exploramos vidas intensas, reales, y a veces tan cercanas que cuesta creerlas. Ahora quiero saber de ti, ¿crees que el padre Alfredo hizo lo correcto al enfrentarse al crimen de esa forma? ¿O piensas que su rol como sacerdote debería haberse limitado a la oración y la paz? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantará leerte y abrir un espacio de debate respetuoso, donde podamos mirar esta historia desde todos los ángulos. Gracias por acompañarme hasta el final. Tu apoyo es la razón por la que este canal sigue creciendo, contando historias que muchas veces los medios prefieren callar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, las historias más impactantes no siempre están escritas en los libros. A veces, se ocultan detrás de una sotana, de una mirada cansada, o de un susurro que se niega a morir. Hasta pronto, amigos.